Bueno, comenzamos. Nuestra materia tiene un título más que elocuente. No deja lugar a dudas cuando habla sobre los adolescentes en situación de riesgo. Yo pienso que el concepto ahí más complejo de definir es el de riesgo y es donde hemos puesto mayor énfasis. Nosotros encontramos muchísima información. ¿Por qué razón? Bueno, porque somos un país donde ser adolescente es, pues, delicado, por decirlo de manera muy conservadora. Es que cualquier rango de edad, como somos un país con muchas dificultades institucionales, con una pobreza y una desigualdad muy marcada, que nos caracteriza esta cuestión propia del subdesarrollo, ¿no? Tener todo pero a medias, como decía Enrique Félix Castro. Bueno, pues la población pesa sobre ella un riesgo permanente. La infancia, un riesgo. Las mujeres, en riesgo. Los abuelos, los jóvenes, en riesgo. Entonces, muchos oficios en riesgo. Porque es un país, ojo, para definir, para abonar a la definición de riesgo, de vulnerabilidad, ¿no? Que no están, es difícil garantizar la seguridad, la alimentación, la salud. En México es muy difícil asegurar las garantías de las personas. Hay un sinfín de intelectuales que han puesto énfasis en aspectos neurales de la sociedad para medir su salud y bienestar. Y dice, bueno, ¿quieres ver una sociedad? Ve sus cárceles, ve su sistema carcelario. Hay otros intelectuales que dicen, ¿quieres ver el estado de una sociedad? Ve a sus niños. Bueno, lo que pasa es que la sociedad es un sistema. Y entonces si tienes problemas en un aspecto, en un espectro de la cuestión, esto se comunica. Hay muchos vasos comunicantes y entonces se filtra y entonces se vuelven síntomas en otros ámbitos. El fracaso escolar, referirlo a los maestros exclusivamente es un error por eso. Pues porque es un sistema, como el sistema nervioso central, ¿sí? Que está vinculado, que está enhebrado con otras instituciones y con el cuerpo social todo. Y entonces es un punto de encuentro de distintos escenarios, de distintos estratos, donde confluyen aspectos de muy diverso orden, económico, político, social, cultural, histórico, pedagógico. Y entonces se expresa allí una crisis, pero que no es la crisis de la escuela solamente, es una crisis colectiva, es una crisis social, es una crisis cultural que abarca todas esas dimensiones. Entonces, cuando ves a los adolescentes en situación de riesgo, pues tienes que verlo exactamente como un síntoma que oculta, en el sentido de que expresa, pero no evidentemente, factores de riesgo en otros niveles de la sociedad. Si nosotros decimos los jóvenes no tienen oportunidades, pues estamos tocando muchos de esos elementos, los invocamos, pero nosotros lo que tenemos que hacer es traerlos a colación y ponerlos a la vista en un ensayo, que es el trabajo final que vamos a hacer poco a poco. Yo les voy dando ejemplos, les voy mostrando algunas fuentes de información, algunos datos,
para que ustedes tomen estas referencias y vayan estableciendo sus propias reflexiones. No, muchas veces caemos en una situación de franca preocupación. Bueno, lo que pasa es que nuestro país supone todo un caso. Supone todo un caso por esa falta de institucionalidad, esa debilidad institucional que vive. Y además es un país de fuertes contrastes. Es un país que ya casi es un lugar común decir que es riquísimo en recursos, porque lo es. En diversidad, en la biota, sus ecosistemas, las especies endémicas, un lugar crucial para las especies que migran. Es un país increíble, maravilloso, rico. O sea, en muchos aspectos México tiene una trascendencia difícilmente medible. Si ves su riqueza cultural, la diversidad de idiomas, la diversidad de geografías, la posición geoestratégica. O sea, en muchos sentidos México tiene una posición, pues, envidiable, mueve a la codicia. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros no somos conscientes de esta cuestión. Y cuando empezamos a ser conscientes de esta cuestión, no vemos la dimensión exacta por la enorme relevancia que tiene nuestro país. Ahora, por el otro lado de la balanza, tenemos muchísimos problemas. Yo suelo reducir esto a un factor, pues para los fines de la exposición. Es que hemos sido gobernados por grupos delincuenciales vestidos de políticos. Desde la época de la revolución, el proceso revolucionario mismo, la conformación de las fuerzas que le fueron dando su perfil al país desde la colonia, de un proceso difícil de formación de nuestro país, la persistencia de las ideas retrógradas de la iglesia, un pueblo mariano, lleno de prejuicios, con muchos atrasos intelectuales, que se cimentaba en una población analfabeta en su 80-90%, con garantías ciudadanas prácticamente inexistentes, porque en la época del porfiriato, de la reforma, del proceso formativo del país mismo, y hasta donde nos alcanza la memoria, el mexicano no era considerado un ser humano. Le ha costado mucho esfuerzo formar cada institución y dar esos saltos culturales que le permite al mexicano considerarse a sí mismo un ciudadano. Y estamos en un proceso interrumpido, en un proceso frustrado por la existencia de formas de poder opresivas, atrasadas, que basan su existencia en la ignorancia y la miseria de la población. Porque la ignorancia es un mecanismo clave para la existencia de esta forma de poder intolerante y represiva. Ningún poder puede existir a base del ejercicio sistemático de la violencia descarnada y abierta. Necesita formas simbólicas más sutiles de la violencia. Y el empobrecimiento y el sometimiento a la ignorancia de un pueblo es un mecanismo muy poderoso de perpetuación del poder, del ejercicio del poder. Y eso es lo que ha pasado en México. Se ha buscado
una forma de poder históricamente creada llamada PRI ha creado un régimen de partidos cómplices que ha perpetuado formas de dependencia hacia abajo que empobrecen y que envilecen y que permiten una aceptación de esas mismas formas y estructuras de dependencia y de poder. Porque la ciudadanía ha sido cómplice. ¿Por qué razón? Bueno, porque a fuerza de imponerse y a fuerza de perfeccionar este ejercicio basado en la miseria y la ignorancia, se ha terminado por constituir en cultura. Y en la cultura no son pocos los rastros de complicidad, de aceptación tácita y de beneficios también implícitos. El pícaro, el chulito, el tranza, el gandalla, el trepador, el oportunista, el hipócrita, son deformaciones morales que crecieron y que han medrado en un ambiente social acidificado y caracterizado por la represión, la miseria y la ignorancia. Entonces tenemos un repertorio amplio de simuladores, de oportunistas, de vagos convertidos en presidentes municipales, de pícaros con títulos de doctor, de chulos convertidos en secretarios, de lúmpenes convertidos en personas respetables. Esa es la sociedad y la cultura del AMPA, pues ha campeado en nuestro país a sus anchas y ha hecho de cada dependencia un cuerpo, un sistema especializado en hacer exactamente lo opuesto para lo que ha sido creada. La educación no educa y los cuerpos de seguridad no garantizan la seguridad. Los cuerpos, las secretarías, las dependencias que garantizan la salud económica del Estado y la población no garantizan eso, chantajean, intimidan, roban. Yo puedo dar ejemplos muchos de cada una de las sentencias que he señalado. En el caso del SAT, en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el caso de la unidad especializada para investigar asuntos financieros, se sabe y es noticia actual que se tenían secretarías, se tenían firmas de abogados que buscaban por listas a deudores y secuestraban su dinero y los chantajeaban y pedían coimas, que buscaban a delincuentes y que buscaban a empresarios comunes, honestos, y los trataban como presas de chantaje. Para eso usaron esas dependencias. Nosotros tenemos cientos de casos de evasión, de corrupción, de robo del dinero público. No son casos aislados. De caso aislado en caso aislado, empiezas a formar un sistema institucional corrompido hasta la médula. Y perdón, si el sistema institucional de un país es corrupto y está moralmente torcido, ¿qué clase de ciudadanos vas a tener? Un ciudadano respetuoso de la ley, un ciudadano recto, honorable, que cumple su palabra, o un ciudadano
que cumple sus compromisos, que es honesto. Un ciudadano que se compadece, que es sensible, que le indigna la injusticia, que se atreve a reclamar, que exige el cumplimiento de sus derechos, que pide transparencia a sus autoridades. Ayer leía un escrito de Gramsci, que es una loa al impostor, al insensible, al indiferente. Se titula así, Odio a los indiferentes. Y parece que está haciendo la radiografía de las mayorías, de la masa, la insensibilidad, la indiferencia elevada, ¿no? a un atributo, no comprometerse. Entonces, tú empiezas a ver a través de ese escrito de Gramsci, del gran, el intelectual, comunista, Antonio Gramsci, resulta que estás viendo la radiografía de un sujeto que nace en un cuerpo social enfermo, inmoral, en una crisis cultural. Y entonces, en ese contexto que se asemeja mucho, aunque parezca dramático, se asemeja mucho al estado de la sociedad mexicana, tú volteas a ver a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a las niñas, y entonces lo que tienes es una situación penosa, de franca vulnerabilidad. Yo les comentaba en clases anteriores que el factor principal de abandono escolar en el caso de las niñas es el embarazo infantil. Lo que no les comenté en esa ocasión es que la principal razón de ese embarazo es la violación y en el mayor de los casos es el embarazo provocado por un familiar. Entonces hay una actitud de depravación, de depravación y de degradación moral de la persona que va directamente al grano de lo que hemos señalado. La vulnerabilidad de los adolescentes, su estado de vulnerabilidad social. ¿Qué es esto de ser vulnerable? Ojo, ¿no? Porque les he mostrado cifras oficiales, lo que ya te puede indicar que el asunto es peor, que plantean que el 80% de la población mexicana vive en un estado vulnerable. Porque no voy a profundizar mucho en eso, pero hay al menos 8 conceptos que lo ponen en esa situación. La falta de escolaridad es uno, la falta de servicios médicos es otro, la falta de trabajo es otro, la falta de hogar. Y así tenemos 8 conceptos, ¿sí?, a los cuales hay que incluir la falta de tiempo. Este factor tiempo no me lo he inventado, no lo he sacado de la manga. Hay un autor, uno de los hombres más ilustres y capaces, que creo que no se le ha dado todo el reconocimiento necesario, experto en medición de la pobreza. ¿Qué es él? No sé cuál es su especialidad, la demografía, la geografía, la estadística. Es un hombre dechado de virtudes, mucha capacidad intelectual. El señor Julio Volvinic. Tiene una columna que se llama Economía Moral, que hay que seguir. Y ahí menciona que las dificultades teóricas y prácticas para medir la pobreza en México. Sistemáticamente, él hace énfasis en esta cuestión.
Ojo porque él acuñó, él va forjando un método y él va forjando una herramienta para medir la pobreza. Y una de sus innovaciones, una de sus aportaciones más radicales e importantes es el factor tiempo. Sí, por supuesto. La comida, el ingreso, la salud, el estado de tu hogar, si cuentas con servicios, si es un lugar limpio, si hay alguien que te cuide, hay alguien que te quiere, que todo eso es parte de un concepto de la riqueza. Ojo, ojo, ¿no? El concepto de la riqueza también es muy difícil de medir y es muy difícil de conceptualizar. Y no voy a entrar aquí al concepto de riqueza de Carlos Marx, que es un concepto radical sumamente importante que tiene que ver con la expansión y la expresión plena del ser humano y la capacidad que tiene para vivir en un mundo rico de sensaciones y de experiencias y por supuesto cubrir las necesidades básicas y vitales. Es la riqueza, pero desde el punto de vista de la integridad, de la integralidad, de la totalidad del ser, que es un concepto marxista de la riqueza que no se le acerca ni con un palo, ¿no? No. ¿Cómo va a ser eso? Hay que medir la pobreza en términos del ingreso. No, pues no nos sirve, es muy limitado. Es muy limitado, porque el dinero te permite cubrir aspectos materiales, pero el ser humano necesita más que llevar comida a su boca. El ser humano necesita más que beber y dormir y vestir. Necesita más. Sus necesidades no son biológicas. Son biológicas y son espirituales, son subjetivas. El ser humano necesita que lo alienten, que lo cuiden, tanto como necesita comer y vestir. Es parte de su seguridad, pero es una seguridad emocional, espiritual. Y entonces la pobreza tiene que medirse bajo un concepto dialéctico que asuma todas estas cuestiones que son parte de la naturaleza humana, su infinita diversidad. Y este componente subjetivo, ojo, ¿de qué serviría el dinero? ¿De qué serviría el alimento? ¿De qué serviría tener un hogar si estás solo? ¿Y de qué serviría tener todo a la mano si no tienes tiempo para disfrutarlo? Si trabajas como un auténtico esclavo, con 2 o 3 trabajos, no conoces los fines de semana ni las vacaciones, no conoces ni siquiera el horario de trabajo, porque lo rebasas. Te desplazas 2 horas a tu trabajo, sales a las 3 y vuelves a las 6 y sales a las 9. Y te cambian el día de descanso, domingo, lunes, martes, miércoles. Eres un esclavo moderno. Y tienes hijos y no sé cómo le haces, pero tienes mujer. Pero no puedes disfrutarlo. Es peor que estar solo. Entonces el factor tiempo es un factor fundamental para las nuevas formas de explotación. Trabajo le llaman, pero simple y llana explotación. Ojo, porque todo esto va acompañado de la farsa, de la mentira, de la tomadura de pelo, de que tú con tu esfuerzo, ¿sí? Tú con tu dinero puedes cambiar tu futuro. Y dices, oye, pero si vivo en un entorno que estructuralmente está asegurada mi pobreza, pues por más esfuerzo que haga, pues estoy condenado. Y sí, la población mexicana en su inmensa mayoría está condenada.
Un enorme porcentaje de gente que nace en la pobreza, por más esfuerzos que haga, no saldrá de la pobreza. Y así tenemos nosotros que la mitad de los jóvenes en México están en ese rango de edad. La mitad vive en condiciones de pobreza. O sea, que parece ser que cuando nosotros nos acercamos al tema de la juventud, empezamos a ver un ensayo de la pobreza, en la pobreza general en la que vive el país. La mitad en la pobreza. Y en la pobreza extrema, un porcentaje importante de esos jóvenes que no tienen oportunidades y que viven en condiciones en el contexto inmediato muy difíciles, marcados por la violencia, la drogadicción, la promiscuidad, ¿sí? Y por si esto no fuera suficiente, se embaraza. Como si esto no fuera suficiente, en el nivel de vulnerabilidad absoluto en el que viven, se convierten en padres y en madres, que es un estado crítico de vulnerabilidad. Es que es un milagro. Hay que dejar de idealizar la pobreza. Hay que dejar de idealizar esta situación de vulnerabilidad de la mujer. Lo que necesita es atención, cuidado, seguridad. Necesita instituciones, necesita alimentación, necesita quien la cuida, la asista, necesita médicos, necesita mucho cuidado. Entonces, la vulnerabilidad en la condición de madre siendo adolescente, pues ya te marca, ¿no? El estado de una sociedad. Y cuando te das cuenta que es el principal factor de abandono escolar, te quedas atónito y dices, no sé qué sigue. No sé qué sigue. Bien, pues si nosotros compartimos unos documentos, que este es el fin, ¿no?, de la clase aquí. Yo les voy a compartir un par de documentos que quiero que ustedes lean, que quiero que lean ustedes a la luz de lo que yo les he comentado. Que abran bien los ojos y que se sumerjan en estas lecturas, que saquen sus conclusiones en una reflexión extensa, que recupera datos, que recupera conceptos, que recupera marcos teóricos. Toda esta clase se reduce a lo siguiente. Es una instrucción de lectura. Es como una especie de puzzle, de rompecabezas, con su manual. El manual es lo que yo les he comentado. Y ustedes van a ir a la búsqueda de armar estas piezas con la lectura de este texto, que es un artículo de Animal Político. A veces tiene artículos y críticas muy cargaditos a la derecha, pero con esta cuestión de que tiene que ser críticos, imparciales, creo que se convierte en una consigna vacía y terminas convirtiéndote en un intolerante de derechas, ¿no? No es el caso, pero a veces sacan algunas críticas sin sustento, cargaditas a la derecha, pero vale la pena leer el artículo este. ¿A la luz de qué? Ojo, ahorita volvemos aquí. Les comparto un escrito más. Que me gustaría que leyeran y que los cotejaran, como si pusieran
un espejo o pusieran un artículo y otro frente a frente y empezaran a cruzar la información. Ojo, porque este texto que se titula, me imagino que lo están viendo en su pantalla, Vulnerabilidad social y embarazo adolescente en México, es de 2004. Dice, madre mía, ¿vamos a leer datos de hace 16 años? Sí, sí, vamos a leer datos de hace 16 años. ¿Cuántos años tenían ustedes hace 16? Bueno, pues estaba este hombre llamado Claudio Stern haciendo este artículo muy interesante con los datos que tenía a la mano. Pero aquí lo que me interesa es que él tiene un enfoque, un marco teórico para abordar el caso de la vulnerabilidad social, que la define. ¿Qué es la vulnerabilidad social? Y la incidencia que tiene la vulnerabilidad social en los casos de embarazo de adolescentes. Y entonces se da cuenta que hay una relación no lineal, pero sí causal. O sea, que hay otros factores que influyen, que hay aspectos contextuales y hay aspectos tangenciales, pero que tiene un peso, una incidencia importante. La pobreza y la falta de escolaridad, de escuela. Ojo, ¿no? Vean estos dos elementos, pobreza y falta de escolaridad, abandono escolar, perdón, y la vulnerabilidad social. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo este artículo y vayan dando cuenta que los datos están un poco desfasados, 16 años nada más, pues van al otro texto que tiene datos actuales de 2018. Y busquen, con la curiosidad que les caracteriza, los datos actualizados. Entonces, ¿han pasado 2 años? ¿Qué datos tendremos? ¿Hemos mejorado? A la luz de esas preguntas, los datos se vuelven interesantes. A la luz de esos contrastes, la información se vuelve interesante. A la luz de esos datos, está haciendo un trabajo intelectual y la información sale con todos los colores que ha ocultado la matemática fría. Ojo, porque aquí hay conceptualizaciones que me interesa que destaquen y me interesa que tomen las explicaciones del señor Claudio Stern como hipótesis. Ahorita les pongo un ejemplo y vayan y lo contrasten con el artículo que hace Animal Político y que vean si hay una persistencia histórica en la evolución estadística de la situación y que si hay otras explicaciones posibles. Sigue pesando la vulnerabilidad social, la pobreza, la falta de una permanencia en la escuela y el embarazo. Y después que se queden con los ojos bien abiertos, volteando hacia adentro, reflexionando, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esta situación? Y por supuesto, ¿cómo podríamos superarla? Porque si el embarazo tiene una relación causal con el abandono escolar, ¿cómo tratar el embarazo adolescente? Necesitamos una cobertura escolar. O sea, que la vulnerabilidad y la solución de la vulnerabilidad y la pobreza y el embarazo pasa por hacer un tratamiento especial a la escuela.
por ponerla en el centro de políticas muy robustas para atender a la juventud. Yo no les estoy dando respuestas porque son cuestiones muy generales, ¿no? Son cuestiones muy generales, pero vale la encaminarnos hacia esa reflexión, pues. Les pongo un ejemplo. Dice el señor Claudio Stern, escojo cualquier, empecemos. Dice introducción. El embarazo adolescente y los problemas relacionados con este se han hecho visibles desde hace más de una década en la Agencia Internacional de los Temas de Salud Reproductiva. Una proporción variable, aunque significativa y a menudo creciente, de los nacimientos ocurre entre las jóvenes adolescentes en muchos países en desarrollo, y a este fenómeno se le adjudica un sinnúmero de problemas familiares, individuales y sociales, así como en el campo de la población y la salud. Por consiguiente, muchas organizaciones multinacionales e internacionales, así como gobiernos y organizaciones no gubernamentales, dedican cada vez mayores recursos para lidiar con estos problemas. Sin embargo, como lo han sugerido varios autores, existe la necesidad de una aproximación diferente a este tema. Por un lado, el embarazo adolescente necesita ser ubicado y comprendido dentro de los procesos de cambio social y cultural que están ocurriendo en determinados países y contextos sociales. Por otro lado, en vez de suponer cuáles son las necesidades de los adolescentes en términos de su salud sexual y reproductiva, debemos acercarnos más a sus vidas concretas, a sus creencias, actitudes y valores, a la interacción con sus padres, sus amigos y parejas, a sus oportunidades objetivas y sus aspiraciones subjetivas, con el propósito de ser capaces de evaluar sus necesidades y a partir de ello y del conocimiento acumulado con respecto a programas y políticas exitosos, analizar si es necesario tomar medidas al respecto y qué tipo de acciones pueden y deben tomarse con el fin de mejorar su salud sexual y reproductiva. Habla de un cambio radical, de una transformación en el enfoque, en la manera de abordar el problema de la juventud, de la adolescencia. Habla de reconceptualizar la sexualidad en la juventud y comprenderla a partir de parámetros que la propia juventud establezca, o sea, desde su situación concreta. Y además, no solamente volcarlo en números. Desde la perspectiva que plantea el señor Claudio Ester, no solamente tiene interés por los números, sino que además por una cuestión relacionada con el punto de vista de los adolescentes. Una cuestión que está más vinculada con la dimensión subjetiva, el valor, el concepto de sí mismo en esa circunstancia. Un elemento cualitativo. Y entonces es muy interesante tomar esta perspectiva y ver cuál es la situación actual y qué herramientas hay en la actualidad y cómo se aborda el problema para ver si ha evolucionado, si ha incidido este marco teórico, este modelo en la confección de nuevas herramientas para medir, para analizar, para buscar soluciones. Que al final de cuentas buscas la explicación y buscas un significado de conceptos que describen problemas pues, porque quieres una solución. Es una cuestión kantiana básica, ¿no? Haces una crítica, un análisis, porque buscas rutas de solución a un problema. Y urge, en el caso de las adolescentes en esta condición de embarazo. Urge.
Bien, continúo con el texto. Se los comparto de nuevo, ¿no? Dice los objetivos. Durante un largo periodo de análisis preliminares de entrevistas en profundidad con jóvenes y adolescentes, vean qué es las entrevistas en profundidad, ¿no? Es una herramienta, las cuales forman parte de un proyecto de investigación sobre embarazo adolescente en el que he estado trabajando durante los últimos años. Resultó muy claro para mí que lo que posteriormente denominaría vulnerabilidad social era un factor sobresaliente que subyace en la incidencia de los embarazos tempranos. Entonces tenemos un concepto clave, vulnerabilidad social, y señala el autor. Lo vi con una insistencia, lo vi con un nivel de incidencia enorme. Entonces de ahí nace la necesidad teórica, intelectual, de profundizar en un concepto amplio, robusto, profundo, complejo de la vulnerabilidad social, porque hay un factor explicativo ahí. Dice, me di cuenta de que las variables que aparecen en la literatura, como aquellas que determinan o influyen en los embarazos adolescentes, no operan de forma aislada o de igual forma en contextos sociales diferentes, sino que es la combinación o interacción entre varios elementos y circunstancias lo que explica por qué tiende a haber un mayor número de embarazos adolescentes en algunos sectores sociales que en otros. Pensé que el término vulnerabilidad social puede expresar muy bien esta combinación de factores. Ojo, repito, pensé que el término vulnerabilidad social puede expresar muy bien esta combinación de factores y decidí comenzar por ilustrar su significado, lo que constituye el principal objetivo de este artículo. Y tengo que decir, lo que le da su trascendencia, pese a haber sido escrito a principios del milenio, hacia el año 2000, 2001, se empieza a preparar, empiezan a hacer la preocupación en el autor, se escribe en el 2003 y seguramente se corrige en el 2004 y continúa la preocupación por hacer una conceptualización, un análisis y medir el problema. No estamos tan acostumbrados nosotros a estas cuestiones, ¿eh? Es el trabajo científico, es el trabajo esmerado de un científico social, de un intelectual que va a la búsqueda del problema y que lo caza buscando marcos teóricos, analizando la bibliografía y lanzándose un clavado a la realidad en busca de datos, con entrevistas. No estamos muy acostumbrados a esta situación. México es un país con pocos científicos y con una cultura científica pobre, limitada. Tenemos genios, tenemos gente intelectual muy capaz, tenemos personas en la academia muy capaces, pero la cultura general no ha permeado, no ha permeado. Porque cuando hay un problema social, recurrimos a la prensa que está plagada de intereses. La prensa se ha convertido en oficio de mentirosos, porque si paga una coima el Estado, les da pierden la voz repentinamente. Los dedos se les engarrota repentinamente y no escriben. No enteran a la población de los problemas sociales. Ah, eso sí, si no paga, ataca, crea noticias falsas y trata de incidir en la ciudadanía para que se convierta en un arma política en contra de gobernantes honestos. Entonces la prensa
no hace su labor de concientizar, de informar, es el reporte, el reportear, no, sino que se involucra como parte de los grupos de interés para el chantaje político. Y entonces, cuando hay un problema, no se consulta al científico, al especialista, al intelectual universitario, a la persona que conoce el tema, desde un punto de vista teórico, de un punto de vista técnico, desde un punto de vista práctico, al científico. Entonces, necesitamos apagar un poquito a la voz del político, un poquito la voz del chantajista especializado, del periodista especializado en el chantaje político, y prender un poquito la voz del especialista, del intelectual, del científico, para que la cultura general se permee de una cultura científica en particular. No recurrir al timador o a la fuente poco fiable o al mitote interesado. No, recurrir a la fuente científica con datos, con enfoques contrastados, al debate científico, porque la realidad está caracterizada por los matices. Y por eso la disposición para abordar la realidad es un escepticismo bien entendido, un escepticismo como instrumento. No el fantoche mediocre que no cree en nada, no. El escepticismo como instrumento para indagar. La disposición es el debate. Abordarlo con un juicio crítico. Pero el juicio crítico no es el necio que no cree en nada. No. El juicio crítico es la búsqueda, la interrogante que va en búsqueda de la respuesta. Se da cuenta que la respuesta es un abanico de problemas, ¿sí? Y entonces tienes que abordar la realidad con la complejidad que le caracteriza. Entonces la solución es un cálculo, es un nivel de pragmática y de experimentación de soluciones tentativas, de modelos. Porque la realidad, como está históricamente planteada, como está históricamente estructurada, es muy difícil de abordar y los problemas sociales son muy difíciles de solucionar. Acá no se vale el voluntarismo. Las aventuras, no. Porque está en juego la salud, está en juego el bienestar, está en juego la vida de las personas. Entonces, armar un programa social, armar una política, armar instituciones es un asunto muy serio. Para que ustedes vayan conociendo este problema, vayan centrándose en esta dimensión teórica que le da su trascendencia al escrito del señor Claudio Stern, y después vayan al texto, que es un artículo de la revista Animal Político. ¿Qué es lo que tenemos en esa revista? Voy para allá, ¿no? Me imagino que pueden verla. El autor es la propia redacción de Animal Político, o sea que muchas veces son los directores que van haciendo las editoriales. El texto es del 12 de agosto de 2018, o sea que hay un campo todavía para que ustedes indagaran en los datos más actuales. Me gustaría encontrar el párrafo en el que habla concretamente sobre el embarazo, pero eso se lo voy a dejar a ustedes. Les doy unos datos para que vean la situación general. Dice, de los casi 40 millones de jóvenes que habitan en México, casi la mitad de ellos viven en condiciones de pobreza.
ha sido víctima de algún acto de discriminación o se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos. Esto es vulnerabilidad. Ahí tenemos pobreza. Ojo, ¿no? Porque cuando tienen más de la mitad de la población en condición de pobreza, estadísticamente ahí queda el asunto. Pero en términos de la vida real, lo que tienes es una cultura de la pobreza. Cuando tienes un número tan amplio de jóvenes metidos en la pobreza, la otra mitad es permeada por los elementos culturales, ¿de acuerdo? Por los elementos socioeconómicos que van permeando la otra parte de la población, porque los elementos humanos así son. No son elementos estancos que puedes contener, no, sino que van permeando otros aspectos de la sociedad, otras dimensiones, otras capas de la sociedad. Aquí lo que tenemos es una cultura de la pobreza y lo que lo acompaña, en términos de salud, bienestar, violencia, etcétera, etcétera. Dice, también ha sido víctima de algún acto de discriminación por su orientación, por su color de piel, por su idioma, por su aspecto. Entonces, una situación de violencia, de discriminación, de acoso. ¿Ustedes creen que pueden tener a 40% de la población, perdón, a 50% de la población joven en esa situación y la otra se salva? Pues no. Esto fluye como una forma de cultura de la falta de respeto, de la falta de la dignidad, de la falta de seguridad de la persona. Permea, se cunde, se difunde a través de los propios sistemas de la cultura y creas una sociedad vulnerable y una mente que nace en un contexto, que se va desarrollando en un contexto así, ya se imaginarán sus contenidos, ¿no? Dice, se le ha impedido el reconocimiento de sus derechos. Pero si eso está en el centro del concepto de la vulnerabilidad social. Les he dicho que la población en México es vulnerable porque no hay un Estado que haga cumplir, que cubra sus garantías. Dice, en el marco del Día de la Juventud, que se conmemora este domingo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, que pueden buscarlo, tendrán muchos datos ahí, dio a conocer las cifras que revelan el panorama que atraviesa la juventud mexicana en materia de acceso a derechos y falta de oportunidades. De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud, INJUVE, otra fuente de información, en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales representan el 31.4% de la población. Ojo, somos un país muy, muy joven. Ya tienes una tercera parte de la población en ese rango de edad. Eso es, jóvenes de 12 a 29. Y ya sacaste una tercera parte. Otra tercera parte va hasta los 50 y tantos años de edad, que es maduro, pero no es un hombre de la tercera edad, es productivo. Entonces tienes 2/3 partes de la población joven que forman parte de la población económicamente activa. Es un país con ese perfil. Entonces, si tienes una tercera parte de la población y la mitad de esa tercera parte está en la pobreza, pues tienes un problema muy grave, muy delicado. Dice, entre estos 6.8 millones tienen entre 12 y 14 años. Fíjense cómo se reparten. 10.8 millones entre 15 y 19 años. 10.7 millones entre 20 y 24. Y
9.3 millones entre 25 y 29. Ojo, ¿no? Ustedes están en este rango de edad y son parte de una élite de privilegiados que ha llegado a la universidad, que es un reducido número de jóvenes en México. Reducido, por no decir reducidísimo número de jóvenes que llega a estudios universitarios. Entonces ustedes van a seguir leyendo este artículo, ¿sí? Hasta encontrarse con los temas que competen, que nos interesan, y van a investigar. Van a sacar los datos allí, van a ir a la búsqueda de otros. Van a tomar en cuenta la conceptualización de los autores y van a ir a la búsqueda de otras conceptualizaciones. De tal manera que ustedes puedan hacerse un panorama más completo de el problema, que es un problema enorme. ¿De acuerdo? Toda lectura tiene que estar acompañada de una investigación. Tiene que ser precedida por una investigación. Entonces, lo que pido de ustedes es, me imagino que más de uno estará interesado en el tema, que va a ser el tema que tomen para su investigación y que van a profundizar en él. Si alguien me dice, maestro, a mí me interesó este tema, fíjense que fui a los datos del INJUDE o de CONAPRED, hice una tabla donde registré la evolución de los datos y estoy tratando de explicar por qué ha mejorado, por qué ha empeorado a la luz de los acontecimientos por los que ha pasado México. Este es mi ensayo. Listo, pues haríamos un excelente trabajo, ¿no? Y bien, esa es la cuestión que les quería comunicar el día de hoy. Yo les mando los artículos con la compañera Ariadna. Ustedes los leen con mucho compromiso y se quedan en la idea de hacer un resumen. Yo les envío pronto esta clase en un video. Ustedes lo vuelven a ver para hacer un pequeño resumen, una reflexión y nos vemos en la siguiente clase. Como les dije, el interés es que darles un puzzle para armar, la propia lectura y algunas instrucciones para llevar a cabo la tarea, que son las reflexiones que yo les he hecho acerca de estos dos artículos. Y así quedamos en el compromiso, pues, de seguir torturándonos un poco la mente con los datos, con los textos y con estas reflexiones, ¿no? que van al corazón de los problemas de la sociedad mexicana. Efectivamente, yo creo que es un punto muy sensible. Yo coincido con la idea de que si quieres ver la salud, el estado que goza una población, pues tienes que ver a sus jóvenes. Son el corazón, los nervios, son el músculo de una sociedad y si tú la proyectas hacia el futuro mediano o corto, ¿no? Son las personas que están en formación, son las personas que se incorporan recién al trabajo, son las personas que están llenas de expectativas y de sueños, son las personas, ojo, casi por naturaleza, inconformes, que ven con una facilidad enorme otra perspectiva a las cosas. Pero si no están en la escuela, todo ese potencial está frustrado. Y cuidado cuando tú tienes una juventud frustrada. Mucho cuidado cuando tienes una juventud en crisis,
No voy a decir que conforme, ¿no? Porque el propósito al final de cuentas es atenderlos y que estén conformes. Me refiero simple y llanamente cuando tienes una juventud que en lugar de estar en la escuela, está drogándose, que en lugar de estar formándose, está arruinándose la vida, que en lugar de estar desarrollando la ciencia, forjando nuevas teorías y nuevas técnicas, está pensando en quién perjudicar a través del sicariato de cualquiera de los cárteles de este país. Es una auténtica tragedia social. Es el abandono, es coronar el abandono social. Cuando los jóvenes forman parte, se pasan a formar parte de las filas del crimen organizado, como carne de cañón, como obreros del crimen, como jornaleros de la violencia. Son reemplazados, son carne de cañón, no tienen ningún valor, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en el caso de la violencia? ¿Qué se hace en el caso del embarazo? ¿Qué se hace en el caso del abandono escolar? Pues necesitas un Estado muy interesado en el bienestar de la gente, con dependencias dirigidas por mujeres y hombres muy atentos, conocedores, profesionales, que saben abordar los problemas e intervenir. Ojo, porque la realidad es la intervención de las instituciones, los especialistas. No es producto del destino, algo lo cual tú no te puedas abstraer, en lo cual no tengas nada que hacer. Son pensamientos medievales, ¿no? Son pensamientos medievales. De creer que si te persignas y te portas bien, las cosas van a salir bien. No, 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 no. Si pones manos a la obra y eres consciente de los problemas y aceptas la racionalidad de los hechos y te preparas para actuar de manera oportuna, de manera sistemática, disciplinada, puedes lograr cambios en la realidad. Entonces la realidad es un cúmulo de hechos, de circunstancias mediatizados por las instituciones sociales. Entonces el conocimiento cobra un enorme valor bajo ese concepto de la realidad, en la que interviene incesante de modo deliberado y consciente el ser humano. ¿Quiénes están echados a su suerte? Tirados, abandonados. Las personas ignorantes, las personas que son esclavas de sus propias circunstancias, las personas que no están preparadas. Ojo, ¿no? Porque en uno de los párrafos de ese texto dice que más de la mitad de los jóvenes no están en la escuela. ¿Dónde están? Si no están en la escuela, ¿dónde se encuentran? Recuerden que en México se acuñó un concepto, lo acuñó la derecha, lo acuñó el PAN, la derecha cristiana indolente, diciendo ninis, son los ninis, que ni estudian ni trabajan. ¿Dónde está? Pues suponemos que en casa. Pero lo cierto es que no hacen nada productivo. O sea, no se preparan mediante el estudio y no se incorporan al trabajo. O sea, holgazanean, parasitan. Pero ahí, ojo, ¿no? Porque el concepto de nini es un concepto negativo, de desprecio. La cuestión está en que hay que intervenir en esa situación, porque lo que tenemos es un ejército de jóvenes que abarca millones, millones de personas. No tengo el dato, pero entiendo que se acerca a los 7 millones de personas. Niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que no estudian ni trabajan. Ustedes buscarán el dato, ¿no?
Pues la cuestión está en que un concepto, una frase despectiva, grosera, indolente, nos llevó a la preocupación de un problema muy serio, de jóvenes que no estudian ni trabajan. Y ojo, ¿no? Ojo con lo que les voy a decir. En todo proceso evolutivo, las cosas se cumplen en tiempo y en forma. De otra manera, lo que tienes es un subdesarrollo insoluble. Insoluble. Claro que puedas poner remedio sobre tu vida, ponerte a estudiar, tratar de recuperar el tiempo perdido, pero quedará una marca indeleble del hecho de que tú no cumpliste en tiempo y forma una evolución que se llama formación intelectual y capacidades intelectuales humanas. El profesionalismo, el estudio y la incorporación al trabajo tiene ese ritmo por una circunstancia, por una razón. Entonces, si tú truncas, si tú rompes esa línea evolutiva, tendrá consecuencia en el perfil psicológico, en las capacidades intelectuales que vayas desarrollando. Lo que tienes allí es una generación perdida. Una generación perdida que tendrá un perfil psicológico muy particular. Personas que no se incorporan al estudio ni se incorporan al trabajo, sino que se incorporan al parasitaje social, que se convierten en un lastre para sus familias, una carga para la madre y el padre, para la sociedad. Revisen ese dato, nos quedamos en la idea de que analizan, investigan y que nos vemos la próxima semana. ¿Con qué cosa? Con más problemas para analizar. Si quieren, volvemos con este texto y lo analizamos, o les mando otro puño de problemas para mortificarlos, ¿no? En fin, vamos a dejar las cosas así. Menos mal que pudimos subsanar los problemas y pudimos vernos. Les mando un abrazo, les pido que se cuiden mucho, que no vayan al béisbol, que no sean necios, que no anden saliendo al béisbol, ¿sí? Que eso lo dejen para la gente ignorante, la gente necia, que no quiere cuidarse. No, que se cuiden, que extremen precauciones. ¿De acuerdo? En fin, me despido. Ha sido un placer tenerlos conmigo. Gracias. Gracias. A ustedes. Adiós.